Hola amigos, soy Manuel Vargas y este es mi canal de la confianza. Hoy les traigo un tema muy de moda como es el desempeño de la inteligencia artificial generativa de cara al proceso electoral general, la estrategia de libre y la maniobra de la oposición, todo esto enmarcado en la inteligencia artificial. Debo hacer una salvedad y es el hecho de que esta propuesta de la utilización de la inteligencia artificial generativa en los procesos electorales es muy extenso. Lo he dividido en dos videos. El número uno determina las estrategias que va a utilizar o que debería utilizar libre para asegurar su gane en las elecciones generales. Y la otra son las estrategias o contramedidas que debería utilizar eh, la oposición y el desarrollo del tema. Pero en este último tema es el video número 2, así que estén pendientes de esta observación. Debe empezar con una pregunta. ¿De qué forma la inteligencia artificial beneficia a Libre para que gane las elecciones generales y siga gobernando nuestro país? Paralelo a ello, se pregunta a la inteligencia artificial cuál es la maniobra de la oposición para inmovilizar los efectos de esta estrategia de Libre. Déjenme hacer una introducción así. En Honduras, después de las elecciones celebradas, elecciones internas, nos preparamos para dar paso a las elecciones generales del 30 de noviembre del 2025. De todos es sabido que las elecciones internas estuvieron amenazadas por comportamientos extraños de ciertos agentes perversos y sobre todo por la presión que ejercía el consejero Marlon Ochoa en el Consejo Nacional de Elecciones. De todos sabemos que él vela por los intereses del líder de nuestra presidenta Xiomara Castro, que gobierna nuestro país bajo el repudio de la sociedad hondureña por su afán continuista y antidemocrático, según las críticas de muchos sectores. Las ONG democráticas, los gobiernos amigos, la Unión Europea, etcétera, están a la expectativa porque se celebren las elecciones generales sin tropiezo de cualquier naturaleza. De esto hay mayor presión por las declaraciones del señor Marco Rubio, secretario de Estado del gobierno del señor Donald Trump, que según él se garantizan las elecciones generales transparentes en Honduras. A continuación, se pide a la inteligencia artificial generativa que analice de qué forma la inteligencia artificial es beneficiosa para Libre para que gane las elecciones generales y siga gobernando Honduras. A continuación se presenta un análisis objetivo, organizado y claro sobre la situación que se describe con especial énfasis en cómo la inteligencia artificial generativa para las elecciones nacionales podría o ser utilizado en el contexto político electoral de Honduras, particularmente en beneficio del partido de gobierno líder. El contexto político electoral actual en Honduras. Número uno, elecciones internas concluidas recientemente con tensión significativa, especialmente por las acciones del consejero Marlon Ochoa. Número dos, preocupación nacional e internacional sobre la transparencia de las próximas elecciones generales ante posible intento de manipulación o fraude electoral. Número tres, declaraciones de figuras internacionales como la del señor Marco Rubio han puesto foco en la necesidad de seguir comicios de forma transparente. Número cuatro, actores claves como la Unión Europea, el gobierno de los Estados Unidos y muchas ONG internacionales están observando con atención el desarrollo del proceso electoral. Antes de iniciar, debo responder a la siguiente pregunta. ¿Qué es la inteligencia artificial generativa y cómo puede influir en este contexto político? Déjeme decirle que la inteligencia artificial generativa
para las elecciones nacionales hace referencia al uso de herramientas de inteligencia artificial como modelos de lenguaje, análisis de redes sociales, generación de contenidos, multimedia, bots, entre otros, para influir directa o indirectamente en el proceso electoral. Posibles formas que Libre podría beneficiarse en las imágenes. El presente cuadro ilustra posibles formas en que Libre podría beneficiarse de la inteligencia artificial generativa. Bien, el cuadro está integrado por tres columnas. En la primera, mecanismos de uso de la inteligencia artificial generativa. El segundo, el del medio, pues posibles beneficios de Libre. Y el tercero, riesgos para la democracia. Bien. Eh, el número uno, manipulación de la narrativa pública mediante generación masiva de contenidos favorables en redes sociales y medios digitales. De este mecanismo se derivan ciertos beneficios para Libre en la columna del medio. Control del discurso público, neutralización de críticas, fortalecimiento del relato oficial. Los efectos o los riesgos para la democracia, desinformación, manipulación de la opinión pública y la polarización. El segundo mecanismo de uso de la inteligencia artificial es ataque, algoritmos y campañas de desprestigio contra los candidatos de la oposición, fake news, informaciones mentirosas. Los posibles beneficios de este mecanismo es debilitar la imagen de la oposición, sembrar dudas en los votantes indecisos. Y los riesgos para la democracia, afectación del debate democrático, pérdida de confianza en el proceso electoral. El tercer mecanismo, eh, microsegmentación electoral, usando análisis de datos masivos para mensajes hiperpersonalizados. Es más fácil controlar a grupos con distinciones a tener que manipular un grupo de personas donde hay todo tipo de cultura. De manera que el beneficio de esta acción es aumentar la eficiencia en campañas, movilización de las bases electorales. Los riesgos para la democracia, discriminación algorítmica, manipulación sin transparencia. La número 4, simulación de participación ciudadana con bots o cuentas falsas para aparentar apoyo popular para Libre. Beneficio de este mecanismo, crear percepción de mayoría en favor de Libre. Efectos para la democracia o riesgos para la democracia, engaños masivos, distorsión de la voluntad real del pueblo. Por último, la número 5 sería generación de documentos y propuestas automatizadas para cumplir con requerimientos legales o propaganda institucional. Beneficios para Libre, agilizar producción de contenidos institucionales o de campaña. Los riesgos para la democracia, riesgos de superficialidad o falsedad en el contenido. Ahora, ¿por qué es importante que esto se analice? Sabemos que en Honduras enfrenta una crisis de confianza institucional. El uso indebido de la herramienta de inteligencia artificial generativa podría profundizar, profundizar la crisis institucional. Las instituciones democráticas como el CNE, TJE, el Ministerio Público, deben garantizar la integridad del proceso electoral, protegiendo de manipulación tecnológica. La comunidad internacional puede jugar un papel clave monitoreando el uso ético de las tecnologías en el proceso nacional electoral. Algunas recomendaciones. Número 1, auditorías tecnológicas internacionales. ¿Para qué? Para solicitar monitoreo extremo de las campañas digitales. Número 2, alfabetización digital y electoral para la ciudadanía. Acá se debe reconocer y resistir a la manipulación. 3, regulación del uso de la inteligencia artificial en campañas políticas con participación de la ciudadanía. Número 4, diplomática. La presión diplomática
coordinada desde gobiernos democráticos y organismos multilaterales. Solo me resta agradecer su atención al Ahí. presente video.